Por estos tiempos y después de otras iniciativas, parece que vuelve a discutirse, o por lo menos intentar tratarse, un proyecto de eutanasia. ¿Qué reflexión merece esto? Primero voy a decirte lo que me dice la palabra, porque yo tengo una formación clásica, así que voy al término. Me gusta mucho el griego, y eu en griego, que significa bueno, dulce, y thanatos significa muerte. Así que la palabra no me asusta, porque sería una buena muerte. ¿Quién no desea una buena muerte? Sin embargo, cuando pensás lo que hay detrás, una ley que autoriza al Estado o al sistema de salud que, si alguien lo solicita, le puede a esta persona que lo solicita inyectar o qué sé yo, hacer una práctica que en vez de darle vida se la quita, que sería totalmente contrario a lo que es la función de un personal de salud que cuida a la vida del otro. En este caso interviene con su conocimiento para quitársela. Entonces me surge una primera reflexión es, ¿no es esto distorsionar la función de personas que se dedican a la salud, primero? Y segundo, ¿no es también una distorsión de la función misma de la sociedad que rodea a las personas que la componen con los cuidados para que la vida sea posible? Porque armamos una sociedad porque la vida solitaria es difícil, es dura, incompleta. Puede haber casos, ustedes me podrían hablar de los ermitaños, que sé que existen, pero realmente se trata de un porcentaje ínfimo de personas que tienen otra presencia. Muchos de ellos tienen una motivación profundamente religiosa para su soledad, pero en general todos los seres humanos nacemos dentro de un conjunto social, no hay ninguno que nace solo, siempre estamos metidos adentro de un núcleo, y por otra parte, por nuestros funcionamientos múltiples necesitan del otro, para saber quiénes somos, para crecer, para saber en qué somos buenos, qué podemos aportar. Si esto es la sociedad, su función consiste en proteger a las demás personas, a los miembros que la constituyen, cuidar a los miembros que la constituyen para que la vida sea posible. Cuando son antes de nacer, justamente para que la mamá tenga todos los cuidados necesarios para que lleve adelante este periodo complejo, exigente y también maravilloso que es la gestación. Claro. Cuando el bebé nace, porque absolutamente ninguno de nosotros, el 100% de las personas que me escuchan o que me vean, pudo haber sobrevivido a su primerísima infancia si no lo hubieran cuidado. Quiere decir que todos llegamos a la adultez o inclusive a la segunda infancia porque nos cuidaron. Quiere decir que el cuidado permite la vida y la falta de cuidado, en cambio, la hace imposible. Si es así, la sociedad tiene una razón de ser. Bien, esto se entiende bastante intuitivo. ¿Qué pasa con la enfermedad intensa, una enfermedad que puede impedir, que normalmente impide funciones, una enfermedad prolongada o crónica, una discapacidad y finalmente la vejez, o bien los tramos terminales de enfermedades crónicas? Puede haber una tentación a que uno decida no prolongar el sufrimiento, por ejemplo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una, porque es incómodo estar... envejecer es incómodo, voy a decir rápidamente. Si no se crece por otro lado, porque el cuerpo claramente toma, digamos, un espacio mayor porque no funciona. Antes no te dabas cuenta que lo tenías y después de una cierta edad que no voy a aclarar, empiezas a darte cuenta. Claro. Entonces, por un lado es eso, el peso, el esfuerzo de hacer funcionar una máquina que tiene fecha de vencimiento, lo sabemos. Eso por un lado. Así que cuando aumenta la sensación de la pérdida, de la caída, de la catástrofe, nuestra cultura tan juvenilista, que no sé cómo decir, que ve en la juventud el modo de ser apropiado, bueno, la persona que le pasa todo eso que describí antes siente que no representa la plenitud de lo humano si empieza con catástrofes físicas. Bueno, de hecho hay mucha gente que supone que un adulto que está en muy buenas condiciones es un adulto joven o un anciano con juventud. Exacto, lo que te define como apto es decir joven, ¿no? Claro. El otro día sorprendí en un negocio porque yo dije que no volvería atrás ni un día, porque imagino que lo que viví me hace ser quien soy hoy. Si vuelvo atrás pierdo algunas cosas, no es que me creo maravillosa, pero hay ciertos conocimientos y ciertos aprendizajes. Entonces, por un lado, tenemos una cultura hiperjuvenilista, no sé cómo llamarla, que endiosa la condición juvenil. Por un lado es bueno porque la gente, los adultos desde hace más tiempo de hoy, si se comparan con lo de la misma edad de hace 100 años, por ejemplo, son mucho más aptos, hacen muchas más cosas, tienen mucha más dinámica, eso es bueno.
pero por otra parte puede descartar a los que no cumplen con estas pautas culturales. Así que podría engendrar la sensación de inutilidad de mucha gente que por discapacidad, enfermedad o lo que sea, o vejez, no está en esos mismos parámetros. Eso me parece muy grave. Es un mensaje distorsionado de la cultura. ¿Qué quiere decir habilitar la eutanasia? Primero, meterla en la cabeza de la gente que somos dueños de los comienzos y de los finales de la vida de otro, que esto es muy grave, porque cuando ha sucedido hemos tenido unas sociedades injustas. Por ejemplo, las torturas o las ejecuciones capitales o la esclavitud, que también podía producir eso. Así que si no hemos salido de un tramo violento de sociedad, no somos civiles, no estamos civilizados. Esto lo puedo decir exagerando un poco los colores, pero es un contenido absolutamente plausible. Eso por un lado. Por otro lado, los medios técnicos médicos de lo que disponemos hoy, la verdad que pierden su sentido si son para eliminar gente. Cobran su sentido si añaden vida. Ahí se entiende porque han sido pensados, ¿no? Entonces, la idea de la eutanasia como algo lógico responde solamente a una mentalidad utilitarista. Hay gente que sirve, que siga viva. Y hay gente que no sirve, mejor eliminarla porque es un gran ahorro para el contexto social. Bueno, cuando entra esa mentalidad desaparece un factor fundamental de las relaciones entre las personas, que es el amor. Entonces, ¿qué significa amor? Estoy exagerando un poco, pero la primera manifestación del amor es el respeto por el otro, el grado cero. Si yo te reconozco como un ser humano, me conduzco frente a vos justamente como hay que hacer frente a un ser humano, que es respetándolo en su dignidad, respetándolo en su humanidad. Entonces, permitir legalmente la eutanasia significa hacer entrar la idea de que por fuera se decide quién tiene que vivir y quién no, y rompe el lazo natural entre las personas, que es un lazo de cuidado. Entonces se transforma en algo, lo dije antes, utilitario. Hay gente que merece vivir porque es útil, y gente en cambio que es costosa, no produce nada positivo, entonces mejor eliminarla. No estoy inventando nada porque lamentablemente esto ya sucede. Piensen en la eliminación sistemática de los niños portadores de algún tipo de discapacidad. Ya se hace. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje? No vale la pena amar a estos niños, porque solo hay sufrimiento en su vida. Y no se dan cuenta que no es así. Como me decía una mamá de una chiquita que nació con muchas dificultades y con una discapacidad muy seria, y descubrieron que tenía también ceguera. En un momento determinado ella logró quitarle todos los remedios que la tenían media dormida y despertarla para que por lo menos la vida que le tocaba vivir fuera vida. Y la primera sonrisa que hizo esta chica, creo que se llamaba Agustina, toda la familia corrió de todos los cuartos a ver que Agustina sonreía, ¿no? Entonces hay como otra historia humana que se quiere tapar con estas reglas utilitarias aplicadas al ser humano. Bueno, creo que se entiende que yo creo que la vida entre las personas tiene otros parámetros que no son estos utilitarios. ¿Por qué la gente tiene tanto rechazo al dolor? ¿Por qué la cultura todo pasa por eso? Por pasarla bien, por supuesto, rechazar cualquier idea de deterioro propio o ajeno. Y por supuesto, ¿por qué tanto temor a la muerte? Mira, yo te voy a decir que la gente que sufre el deterioro por ahí no tiene suficiente cantidad de nietos para que le hagan ver que la vejez de los abuelos es un activo. Los nietos se divierten muchísimo. Últimamente hice una reunión de nietas en casa, viste que había muchos corazones en la puerta. Y una de ellas me dijo, contanos cuentos. A mí me gusta mucho contar cuentos. Contanos cuentos, pero lo de verdad, lo que te pasaron a vos. Porque me di cuenta que yo era portadora de otro mundo, de otras historias, Claro. y que le resultan interesantes. Con eso, ¿qué quiero decir? Siempre, aún la gente que no tiene nietos biológicos, hay un nexo con la siguiente generación que hace que lo que hemos vivido sea un activo para ellos. Entonces, el deterioro físico desaparece cuando vos te das cuenta que ha crecido por la vida que viviste algo que es para entregar, ¿no? Entonces, si uno pone el acento en eso, lo otro pierde dimensión. Por supuesto, ahora vamos a lo concreto. Deterioro físico, sí, no es simpático. Perder funciones tampoco es simpático. Si no existe un crecimiento de otros aspectos de la persona, se entiende que uno lo vea solo bajo el punto de vista de la pérdida. Entonces volvemos al tema de la cultura. ¿No estará desenfocada la cultura? Antes se veneraban a los ancianos por su conocimiento, por su experiencia. Eran venerables, es decir, más que respeto.
y hoy día se lo descarta porque por ahí no aciertan con la tecla qué sé yo, en un chat. Sí. Bien, entonces creo que la cultura tendría que replantearse, porque si no hay inclusión plena, no solamente de gente de otras etnias, otras religiones, sino también de otras edades, entonces la sociedad no está funcionando bien. Entonces, por un lado, si te sentís excluido, te sentís mal. Y entonces algunos, no sé si por orgullo, por decepción o lo que sea, prefieren irse. Esto podría ser algo de la mentalidad del que dice mejor, no sé cómo decirte, me pido eutanasia, Sí, 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 o desconéctenme. Si a mí me llega a pasar eso, bueno, yo quiero que, ¿no? Y muchas veces esta decisión drástica tiene que ver seguramente con el rechazo al dolor, a la soledad, a no estar acompañado. Pero vos lo dijiste que inclusive el rechazo se da pensando en uno mismo en el futuro, porque viendo a alguien en esa condición, uno no se identifica. Entonces el camino es exactamente lo contrario, porque lo que está pidiendo la persona con discapacidad o en un tramo terminal de una enfermedad o en la vejez es estar con alguien, alguien que acompañe, alguien en quien apoyarse, porque el sufrimiento compartido es menos doloroso. Lo que hace más doloroso todo es la soledad, es la soledad. Entonces las personas cuando se sienten abandonadas, cuando nadie los acompaña, nadie está cerca, creen que no vale la pena seguir viviendo. Y a mí me pasó una vez, yo alguna vez fui voluntaria, varias veces fui voluntaria, pero a mí me tocó dormir en el pabellón de los ancianos en Claypole, en el pequeño Cotolengo. Y ahí me di cuenta que cuando las viejas, alguna con demencia, casi toda con demencia diría yo, hasta yo me contagié un poquito saliendo de ahí, cuando tenían algo para dar, su vida se llenaba de sentido. Había una, por ejemplo, que por diabetes se le habían tenido que amputar completamente una pierna y como no había medios extraordinarios, le habían adaptado una silla con rulemanes abajo, era una silla de rueda casera, claro, digamos. Entonces ella sentada se empujaba con la pierna sana e iba de anciana en anciana dándole de comer. Y entonces la hermana que nos mostró este lugar decía, ¿cómo te llamas? Celestina me llamo, lo repetía 1000 veces. ¿Y cuándo come Celestina? Celestina a lo último, Celestina. Pero Celestina era una vida llena de sentido. Así que si nos conectamos unos con otros y nos hacemos útiles unos a otros, no hay tramo de la vida que no valga la pena ser vivido. Eso es un poco mi idea. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos.